¿Alaban al Señor? ¿Bendicen el nombre del Señor? Hay gente aquí alegre esta mañana por estar en la casa del Señor. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Y un saludo especial para nuestra hermosa audiencia en las redes sociales. Que Dios les bendiga de manera especial. Abra su Biblia en el libro de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4, en el versículo número 13. Hoy seguiré en la quinta parte de la serie ¿Y qué del sufrimiento? Y en esa quinta parte, la parte B o la segunda parte de ¿para qué a los hijos de Dios les suceden cosas malas? Y estamos analizando el caso del apóstol San Pablo, ¿recuerdan? Así es que vamos a ir por ahí. ¿Tiene ahí Filipenses 4:13? A ver, espadas desenvainadas. ¿Cuántas espadas desenvainadas hay? Espaditas. Nos hace falta traerla. La de papelito, eso Pablito, así me gusta. Recordemos que es mejor abrirla que encenderla, porque cuando la encendemos entran notificaciones que nos sacan de balance, ¿verdad? Entonces mejor la abrimos y apagamos el otro. ¿Qué le parece? Tráigala el próximo domingo, su espadita. Filipenses 4, ¿lo tienen? Antes hacemos nuestra proclama, la palabra del Señor, pero vamos a hacerla a voz en cuello, bien fuerte. No me dejen solito, ¿está bien? ¿La dicen conmigo? Digamos: Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel y me hace sabio. Es recta y alegra mi corazón. Es pura y alumbra mis ojos. Es verdad y me hace justo. Es más deseable que el oro refinado. Es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, toda la tierra. Y nuestro acostumbrado Salmo 119, 162, este que es más cortito lo podemos decir con más fuerza. ¿Qué le parece? Diga conmigo: me alegro en tu palabra, como alguien. Sonó bonito, pero digámoslo mejor: me alegro. Precioso, así es. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no es 4:13, ¿ah? Se me adelantó. Ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tome su asiento, por favor. Hoy trataré de develar qué significa todo, porque todo no es todo, por lo menos no en este texto. No es un todo absoluto, es un todo relativo. Es un todo que está en contexto con el pasaje y consecuentemente tiene que ver con lo que hemos estudiado desde la semana anterior. Y la semana anterior hablamos de que hay 5 cartas que Pablo escribió desde la cárcel. Normalmente los eruditos hablan de 4, habida cuenta que la quinta es la última, ya casi en el lecho de muerte, o lo que llamaríamos en el corredor de la muerte, como se llama hoy día cuando un sentenciado está, valga la redundancia, sentenciado a pena de muerte, a la pena capital. Y dijimos que tenemos a Colosenses, a Efesios, a Filipenses y a Filemón como cartas que Pablo escribió en la cárcel. Y la última es segunda de Timoteo, cuando él le alcanza la vida para decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A mí me sorprende que a Pablo le sobró vida para decir: he acabado la carrera. O sea, yo peleé la buena batalla, ya hasta aquí ya terminé, ya estoy dispuesto a morir por Cristo, porque lo mata Nerón. Pablo muere bajo el imperio romano, castigado por el imperio romano en pena de muerte, decapitado.
Era el privilegio, dije la semana anterior, por ser ciudadano romano, no morir crucificado, sino morir decapitado. Qué privilegio más terrible, ¿no es cierto? Pero estudiando la carta de los Filipenses, que es lo que hemos estado haciendo, para entender para qué a los hijos de Dios les suceden cosas malas, nos dimos cuenta de algo extraño que sucede en la vida del apóstol Pablo, que a su vez es ejemplificante para nosotros. Lo extraño es que en una carta escrita, y pon la imagen de Filipenses 4:13, la del texto, una carta escrita donde esta imagen más o menos nos permite graficar cómo se encontraba el apóstol Pablo encadenado de pies y manos. Esa celda se ve muy bonita y tiene mucha luz entrando por la ventana. No era así realmente, era más bien fétido y era hediondo aquello, y también era más incómodo que eso, pero más o menos nos permite graficar cuál era la condición de él. Y en esa condición, o en peores condiciones que la que está graficada, en 16 ocasiones Pablo repite en la carta: me gozo, me regocijo, estoy feliz, estoy alegre, gócense otra vez. Y luego vuelve a decir: tolérenme un poco de locura, estoy loco. Y dice: regocijados en el Señor siempre. Y luego vuelve a decir: otra vez os digo, regocijados. Hay algo que él encontró en sus crisis, en sus situaciones más terribles y más difíciles, como estar ahí anclado literalmente a una pared, pegado literalmente a una pared, en cadenas que a él le permite decir: gócese cualquiera que sea la situación. Algo tendremos que entender del apóstol San Pablo, dada la circunstancia en que él se encuentra, y que él puede repetir: me gozo, me gozo, me gozo. O gócense, gócense, gócense. O alégrense, alégrense, alégrense. Es impresionante esto que sucede con Pablo, repito, como un ejemplo de vida para nosotros. Y yo determiné la semana anterior, y les conté a ustedes, que lo que le sucedió a Pablo es que él aprendió el secreto de vivir. Y el secreto que él aprendió es: sé vivir en abundancia, como sé vivir en escasez. Y lo que subyace a eso es estar contento en la abundancia o en la escasez. Dice: sé estar saciado y sé padecer hambre. Él aprendió el secreto de agradecer a Dios cualquiera que fuera la situación, cualquiera que fuera la circunstancia en que estuviera viviendo. Algo que, por cierto, en el siglo XXI, y sobre todo la cultura occidental, donde nosotros, tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, y quizá nosotros un poquito, tuvimos pobreza, algunos quizá miseria, pero ya nuestros hijos no, gracias a Dios. En la mayoría de los que estamos aquí presentes, no. Y eso, no padecer situaciones de cuadros de pobreza o de aflicciones terribles o de miseria, eso hace o provoca que nosotros seamos desagradecidos. Hace que perdamos la capacidad de asombro que predicaba al principio de año. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el salmista decía: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, porque formidables, grandiosas y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Y yo decía que incluso se nos ha olvidado agradecer por respirar, por abrir los ojos, por hacer las necesidades fisiológicas de la manera fácil en que las podemos hacer gracias al Señor. Y quizá hemos perdido o hemos dejado de entender, o no hemos aprendido el secreto de vivir. El secreto de vivir es estar contento con todo y en cualquier circunstancia. Aprender a vivir estando contento en toda circunstancia. Nótese que digo contento, es lo que dice la Biblia. No digo conforme. Es más, el anónimo escritor del libro de los Hebreos, y es él, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Nótese que no dice conformes, dice contentos, pero dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Dice: porque conocéis al que dijo, ¿qué dijo él? No te dejaré ni te desampararé. Alguien tiene que dar gloria a Dios esta mañana. El mismo que dijo allá a Abraham, a Jacob, al mismo Moisés: no te dejaré ni te desampararé, es el mismo que está esta mañana en Catedral de Fe diciendo: no te dejaré ni te desampararé, no te abandonaré. ¿Usted puede dar gloria a Dios? ¿Puede decir amén? Pues bien, ¿qué quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece?
Pablo está declarando y reconociendo que él no tenía esa fuerza como resultado de una capacidad innata. Pablo está diciendo, yo lo puedo en Cristo, no en mi capacidad. Él no tiene una capacidad innata, una capacidad inherente, algo así como porque descubrió el gran campeón que hay en él, o frases similares. Pablo no está diciendo eso. Más bien Pablo está reconociendo que dentro de sí mismo él no tiene nada. Por eso él está fortalecido en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, no en mí. Finalmente yo soy un miserable. En mi interior no hay un acervo suficiente para hacerme atravesar por mí mismo las circunstancias difíciles de la vida. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es bueno recordar que entonces esa fortaleza no tenía cierto, o no venía a propósito de cierto reservorio personal de capacidades inherentes o adquiridas. No había nada de eso. La lección aprendida, que ya expliqué cuál era la lección que él había aprendido, le permite dirigir su exclamación de confianza ante aquel que es el único que puede sostenerlo en medio del vaivén de las olas de la vida. En este caso, Cristo. Él exclama, todo lo puedo en Cristo. No un reservorio interno, no que él tuviera algo inherente o alguna capacidad adquirida, ni siquiera experiencia, empirismo de la vida que le permite decir, ya yo sé cómo atravesar estos aros de la vida. No, él dice, es en Cristo que yo lo puedo todo. Y quizá nosotros deberíamos aprender a dirigir nuestra mirada hacia Cristo y no tanto a nosotros, ni a nuestra necesidad, ni a nuestra aflicción, ni a nuestra angustia. Porque a veces tenemos un problema que nosotros nos fijamos en lo que nos está aconteciendo, en lo que nosotros estamos viviendo, en lo que nos está en el hoyo, en el ojo del huracán o en el huracán en que estamos metidos. Pero Pablo termina diciendo, yo no miro las circunstancias, yo miro a Cristo. Pablo está diciendo, yo ni siquiera veo adentro de mí, porque no hay nada dentro de mí que me pueda sostener, salvo Cristo. Y ahí es donde quizás está la diferencia, en virtud de la cual o a propósito de la cual él puede vivir los vaivenes y las diferentes olas que le permite la vida sortear, porque él exclama a Cristo. Hay gente aquí que sabe que hay que, de la forma casi, aguindarse de Cristo. Había una señora con una terrible enfermedad, un cáncer de útero, de cervix, terrible, cuyo flujo sanguíneo no le paraba. Ella dijo, aunque sea si pudiera tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Que implicaba salvación también, porque en su condición ella estaba condenada al ostracismo social, es decir, lejos, ni me toque porque usted es inmunda, desde el punto de vista ceremonial. Y ella dice, si tocara ese borde yo seré sana, el borde de su manto. Hay gente hoy que necesita tocar ese borde de ese manto. Todavía sigue fluyendo de la presencia de Dios y de aquel que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, se llama Jesús. Todavía sigue fluyendo sanidad, todavía sigue fluyendo salud, todavía sigue fluyendo provisión, todavía sigue fluyendo restauración, todavía sigue fluyendo salud, todavía sigue fluyendo restauración, todavía sigue fluyendo prosperidad de la misma mano del que es todopoderoso, Jesús. Por cierto que el versículo de nuestro estudio hoy ha sido utilizado muchas veces como una varita mágica, no siéndolo. Y esto me obliga a mí a tener razón suficiente para aclarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo no es todo. Por cierto, recuerdo, ahora que mencioné varita mágica, escribí para ustedes todo no es todo, para que quede ahí grabado. Pero recuerdo un anuncio hace muchos años, en mi época de niño, 4 o 5 años, y algunos de los que tienen edad similar a mí recordarán, un anuncio Gelatina Royal. ¿Recuerdan la gelatina Royal? Todavía existe, no sé. Decía Gelatina Royal, gelatina con sabor a fruta fresca. ¿Se acuerdan? Se llama Royal. Mire que uno era asiduo de la tele antes. Y aparecía un chiquillo como de una edad de 10, 12 años, le habían puesto un bigotillo y una capota como de mago, una varita negra como varita mágica, y él tocaba así y aparecía una gelatina, y tocaba así y aparecía un postre, y tocaba así y aparecía otra cosa. No sé si usted recuerda el anuncio, pero a mí me quedó grabado eso, porque yo decía, qué lindo tener una varita de esas en mi inocencia de niño. Pues ese todo lo puedo en Cristo no es una varita.
como mucha gente o falsos maestros han querido darle un contenido que no tiene. No es una varita mágica, digo. El texto no dice, por ejemplo, que alguien puede volar o hacerse invisible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está diciendo eso. El texto no dice como un fulano que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esto es real. Allá en los Estados Unidos se subió a la azotea de un edificio, se puso una capota, dijo, todo lo puedo en Cristo, y lo tuvieron que juntar con espátula. No está diciendo eso. El versículo lo que enseña es que ese todo tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un todo libre, no es un todo absoluto, no es un todo yo puedo hacer lo que quiera, lo que se me ocurra, lo que imagine, o como dicen a los predicadores de la falsa prosperidad o los predicadores del neopentecostalismo, usted lo imagina, lo confiesa y aparece. No es cierto, no es ese todo, no significa eso, no es una varita mágica, no es que le frotamos la panza a Dios y entonces sale como un genio, amo, ¿cuántos deseos quiere? No se trata, eso no es ese todo. Ese todo tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Ahora yo me voy a permitir parafrasearlo de cierta manera. ¿Cómo lo voy a parafrasear? Todo, y creo que lo escribí para ustedes, todo lo que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, por difícil que sea, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, por difícil que sea, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Estoy parafraseando el texto, pero le estoy llenando de contenido semántico de conformidad con el contexto de Filipenses capítulo 4, que es lo que quiere decir, todo aquello que Dios me mande a hacer, por difícil que sea, lo puedo hacer en Cristo, que es mi fortaleza. No es todo lo que a mí se me ocurre, es todo lo que Dios diga en su voluntad que yo debo hacer, aunque la situación esté difícil, yo lo voy a hacer en Cristo porque Él es mi fortaleza. De forma tal que ese todo tiene que ver más con grandes privaciones que con hacer grandes actos o proezas. Es decir, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la mente de Pablo no está pensando proezas, maravillas, gloriosos milagros. No, él está pensando en todas las privaciones que él ha venido teniendo y dice, a pesar de todas estas privaciones, a pesar de todas estas carencias, a pesar de tener el estómago vacío, a pesar de tener escasez, a pesar de no tener dinero y a pesar de estar aquí en esta cárcel, yo lo puedo en Cristo pasar todo eso, porque Cristo es mi fortaleza. ¿Me estoy dando a entender? De forma tal que el contexto, repito, es otro. No es lo que algunos han mal enseñado, pero también significa que el poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer su voluntad. Es decir, que cuando nosotros estamos sujetos a Cristo, pegados a Cristo, amarrados a Cristo, viviendo en Cristo, metidos en Cristo, en otras palabras, adentro de Cristo, nosotros recibimos el poder que viene de esa unión con Cristo, que es suficiente para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Lejos de Cristo, imposible. Es más, todos venimos de allá y sabemos lo que pasaba allá. Por eso es que ahora estamos en Cristo, aunque nos cueste. Y alguien dice, pastor, a mí me cuesta. Bueno, sí va a costar porque nadie dijo que esto era para cobardes ni para débiles. Dijo Jesús, esto es para valientes. Y es más, dijo para violentos. Violentos en Cristo, por cierto. Es decir, gente que se agarra fuerte del Señor. Ahora, Pablo sabía que Dios no nos llamaría a llevar a cabo una tarea sin la gracia necesaria para lograrlo. Es decir, cuando Dios nos encomienda algo, Dios nos está encomendando ese algo dándonos de su gracia para que nosotros desarrollemos eso. Ahora, ¿cuál fue la gran misión que Dios le encomendó a Pablo? ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo iba camino a Damasco? ¿Qué fue lo que pasó? Una gran luz los invadió, iban camino a Damasco, una voz desde el cielo le habló. Cuando la luz y la voz le impactan, Pablo cae de su cabalgadura. No sabemos si iba camello, burro, caballo, no sabemos, pero sabemos que iba montado en algo, porque él dice que él cayó, inmediatamente quedó ciego. La voz del cielo le dice algo, él dice, ¿quién eres, Señor? Él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, dura cosas te he de dar coces contra el aguijón. Usted sabe qué es dar coces, lo he explicado antes. Coces es como el caballo, o es el caballo poniendo las dos patas de adelante en el piso y las dos de atrás levantadas pateando. Eso es dar coces.
Entonces Pablo es como que le estaba pateando, según él al Señor, ¿verdad? Como que él estaba persiguiendo a Cristo. Si yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Crees que puedes luchar conmigo? Y entonces dice, está bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra a Damasco y espérate ahí, ciego él ahí. Dios le envía a un hermano. Caramba, olvido el nombre, Simón, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo se llama? No. El hermano que lo visita en Jope, Ananías. Dios le envía y le dice, hermano Pablo, el Señor Jesús que se te pareció camino a Damasco, me envió a que recibas la vista. Porque el Señor dice que te va a usar como predicador del evangelio en todo el imperio, pero que también te va a enseñar lo que es sufrir por causa de su nombre. ¿Cuál es la encomienda que Dios le dio a Pablo? Predicar el evangelio en todo el imperio, pero también le dijo, Él te va a enseñar lo que es sufrir por causa de su nombre. Es decir, la gran comisión que Dios le entregó a Pablo, que en verdad la desarrolló, tuvo un reservorio de gracia suficiente para que él pudiera atravesar todas las cosas que se atravesaría en el ejercicio de su ministerio. Entonces Dios nos capacita, nos da su gracia, nos da su favor, nos da su poder para que nosotros podamos cumplir y desarrollar la tarea que Él nos ha encomendado. Note lo que dice Filipenses 4:14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo. Note que destaqué la última frase, en mi angustia. Han hecho bien en participar conmigo. ¿En qué? En mi angustia. ¿Qué significa? Puedes pasar con confianza, pastora. Que Pablo estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba Pablo? ¿Puedes poner el texto de nuevo? ¿Qué dice en rojito? ¿Están aquí? ¿Qué dice? Pablo estaba angustiado. Es más sorprendente y revelador este texto. Porque en angustia, él escribe en esa misma carta 16 ocasiones, tengan gozo, tengan alegría. ¿Me estoy dando a entender? Entonces le dice a los filipenses, sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Esa es la situación en que él estaba, en angustia. Y ustedes mismos, verso 15, Filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Entonces Pablo les está reconociendo que ellos al principio le habían ayudado. Recuerdan que la semana pasada leímos un texto que decían, me gozo que ustedes han revivido el deseo de ayudarme, porque como que se había muerto ese deseo, pero ahora revive. Entonces está diciendo, yo ahora recuerdo que también cuando todo esto empezó, ustedes me ayudaron. Cuando yo estuve por Macedonia, 16, incluso a Tesalónica, es decir, a otra ciudad, ustedes me enviaron ayuda. ¿A quién se le da ayuda? ¿A quién se le da ayuda? ¿Alguien que me diga? Al que está necesitado, ¿no? Es decir, hermanos, Pablo está abriendo su corazón de par en par. Es que cuando nosotros leemos a Pablo es un general de la fe, un héroe de la fe, un gran siervo del Señor. Pues un general de la fe, un héroe de la fe, un gran siervo del Señor, tuvo necesidad, requirió de ayuda. ¿Me estoy dando a entender, hijos del Señor? Si el héroe de la fe, si el general del Señor, si un hombre de fe requirió ayuda, estuvo necesitado, ¿por qué nosotros no vamos a tener en algún momento de nuestra vida que transitar por ese tipo de camino? ¿Están conmigo? ¿Amén? ¿O hay? Incluso a Tesalónica 16 me enviaron ayuda una y otra vez. ¿Para qué? Para suplir mis necesidades. 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Y aquí voy a abrir un paréntesis para introducir un concepto comercial que Pablo introduce aquí.
y voy a ser un poquito finito en los próximos 5 minutos sobre esto. Ponme el verso 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Es decir, Pablo está diciendo, yo no los estoy adulando, no les estoy sobando la espalda para que ustedes me manden más ofrendas, no estoy siendo agradecido para que ustedes me manden más ofrendas. Estoy diciendo esto porque trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ahora, todo el texto y el contexto nos expone una situación personal de Pablo. En esta situación, como en otros momentos de su vida, Pablo se encontraba en serios problemas económicos. Ahí está. Me ayudaron en mis necesidades, suplieron, revivieron su deseo de cooperar conmigo. Y en medio de su agradecimiento a quienes están sosteniendo su ministerio, Pablo los pone en perspectiva utilizando un término comercial. El término comercial que utiliza es aumentar el crédito a su cuenta. Pablo usa, dice ahí en mi diapositiva, el lenguaje del comercio para describir una realidad espiritual. Cada ofrenda dada con amor es registrada en los libros del cielo como un crédito a favor del dador. Esto es terrible, hermano. Mire, aquí hay revelación pura. Y hoy estoy tratando de poner el foco en esa revelación. Es decir, estoy tratando que el Espíritu Santo me ayude a iluminarles. Voy a caminar un poquito. La ofrenda, la siembra, el donativo, las primicias, para los que hoy trajeron primicias, puestos en manos, según nuestro texto del apóstol Pablo y por extensión en su ministerio, era realmente una inversión que sumaría de vuelta. Ofrenda, diezmo, primicia, ayuda, donativo, ofrenda especial, como usted la llame, era una inversión que sumaría de vuelta en la cuenta de los mismos filipenses. Y sumaría, dice Pablo, crecidos y ricos dividendos. Puedes poner el texto anterior donde dice que abunde en su cuenta. Trato de buscar, ¿lo tienes ahí? Dice el versículo 17, aumentar el crédito a su cuenta. Ahí está. Entonces es algo así como estar llenando su tarjeta de débito cuando usted da a la obra de Dios. Esto procede de verdades eternas consagradas en el mismo Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes me trajeron un donativo, me están ayudando en mi necesidad. Ustedes están supliendo las carencias de mi ministerio. Lo que ustedes no saben, y ahora les voy a mostrar y revelar, que cada vez que ustedes traen una ofrenda, cada vez que ustedes traen un donativo especial, cada vez que ustedes me ayudan a salir adelante en mis necesidades económicas, cada vez que ustedes hacen un esfuerzo de traer ofrenda al reino de Dios, ustedes están abriendo una gran cuenta que abunda a su favor. Ustedes están llenando su tarjeta de débito. Hermano, hoy no estoy predicando sobre las ofrendas, pero estoy haciendo un paréntesis, dije, sobre lo que Pablo está mostrando aquí. Bien vale hacer esta observación. Y Pablo lo sabe porque hay textos del Antiguo Testamento que ya se lo habían mostrado. Note Proverbios 11:25. El alma generosa será ¿qué? ¿Quién será prosperado? ¿Qué quiere decir la persona? Es decir, el alma es el verdadero yo. El alma generosa será prosperada. ¿Cuántos generosos hay aquí? Y dice, y el que saciare, él también será saciado. ¿Ah, qué lindo? Otro texto les regalo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién paga? En la inteligencia de ese versículo, ¿quién es el que paga? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. El pobre es pobre, usted le bendice, le ayuda, trae primicias para una familia en necesidad. ¿Quién le va a volver a pagar a usted? ¿El que está en necesidad o a quien usted le está prestando? Aquí discurrimos un velo para entender que si hay un libro de memorias, como también dice el Antiguo Testamento, en donde Dios apunta, lleva control de quienes ofrendan en su obra, de quienes ayudan a los pobres. ¿Usted puede decir amén? Ahora salga de aquí, si usted no trajo nada, no voy a hacer una propaganda que no me están pagando, cruce la calle
y va a la pulpería y trae algo para bendecir a algún hermano en necesidad, porque ahora usted está entendiendo una realidad que si bien la hemos predicado antes, quizá la había olvidado. Cuando usted da al pobre, a Jehová presta, y el Señor se lo volverá a pagar. Y Pablo dice, yo no busco más ofrenda, lo que busco es un fruto que abunde en su cuenta. Lo que yo busco es que su tarjeta de débito, no de crédito, de débito crezca. Por favor, observemos cómo alguien puede hacer crecer frutos que abunden en su propio favor para su momento de dificultad financiera. Verso 18 de Filipenses 4. Pablo dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. A mí me sorprende. ¿Puedes poner la imagen que ilustra el mensaje? Por favor. ¿Cómo está? Repito, la imagen no hace caso a lo que pasaba en el siglo I porque tiene mucha luz. Segundo, porque la celda está muy limpiecita. Es decir, Pablo la limpiaba, pero aquella era una mazmorra, era algo terrible. Pero ahí estaba. Y en medio de una situación similar a esa, vamos al texto 18, por favor, dice, ya he recibido todo lo que necesito, es decir, lo que ustedes me han enviado, y aún más. Pablo está diciendo que lo que ellos le trajeron satisfizo sus necesidades, pero les dio más, aún en la situación que estaba, aún en la condición que Pablo estaba. Dice, he recibido todo lo que necesito, aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito. Epafrodito fue el mensajero que trajo la ofrenda que recogieron los filipenses. Habiendo recibido Epafrodito lo que me enviaron, y note lo que dice, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Pablo está haciendo alusión a algo que los judíos entendían muy bien en su ceremonial sacrificial. Cuando traían un cabrito o traían una ofrenda de harina con especies y la ponían en el altar del incienso, eso subía como olor fragante. Y entonces Pablo está diciendo a los filipenses, esa ofrenda que ustedes me trajeron a mí es como haber puesto en el altar del incienso algo que sube. Y Dios dice, qué bueno, qué rico huele esto. Además, le doy un secreto. Cuando Noé sale del arca, lo primero que hace Noé es hacer un altar, poner un sacrificio. El sacrificio quemado sube, el humo, y dice que eso agradó a Dios. Era la manera como los antiguos pensaban que podían honrar a la divinidad, en este caso a Dios. ¿Cuál es la manera en que Dios siente olor agradable? Sí, en nuestra alabanza, sí, en nuestra adoración, sí, en nuestra vida entregada a Él, pero también en las ofrendas que nosotros traemos para ayudar a los pobres y para bendecir la obra de Dios, o para bendecir a un apóstol como Pablo o un pastor como el pastor Juan. ¿Por qué no? Si es un siervo de Dios. Ahora quiero hablar un poquito de Epafrodito. Se me está haciendo muy largo el paréntesis. Epafrodito, fuese por mar o por tierra, tuvo que recorrer un trayecto de más de 1280 kilómetros para entregar la ofrenda al apóstol Pablo. Y no fue en avión, no fue en tren, no fue en tren bala, ni siquiera en tren de carbón. Algunos ratos a pie, otros andando, algunos en burro, quizá algunos en camello y otros en unas barcazas que, ayúdenme a decir, cruzar aquellos mares. 1280 kilómetros desde Filipos hasta Roma para decirle, hermano Pablo, la iglesia le trae esto, ojalá le sirva en algo, hermano Pablo. Es impresionante. Es impresionante no solo los que dan, sino el que hace el esfuerzo para traer lo que aquellos dieron o recogieron. Entonces Pablo entiende que pese a que la ofrenda le fue entregada a él para satisfacer sus necesidades en un momento que tenía escasez, esa ofrenda que le fue entregada a él era una ofrenda fragante, como un sacrificio que Dios aceptaba con agrado, y lo escribí para ustedes. Entonces él entiende, me entregaron esta ofrenda a mí, pero esta ofrenda no es para mí.
esta ofrenda es un olor grato, es un olor fragante a Dios, y por eso eleva la acción de los filipenses más allá de lo pensado, y también lo escribí para ustedes. Lo que él está diciendo a los filipenses es que exactamente, una ayuda brindada a un amigo que se encuentra en apuros, todavía más cuando ese amigo se trata de un ministro del Señor, constituye una ofrenda a Dios. Es decir, una ofrenda que a nosotros nos parece que se la estamos dando a un ser humano, es un acto de adoración a Dios. Alguien tiene que dar gloria a Dios esta mañana. Cuando usted dice, ay, voy a poner esto ahí en las primicias para que a alguien se le sacie la necesidad del estomaguito, pues sí, vamos a saciar la necesidad del estomaguito de alguien, pero esa ofrenda no se está quedando ahí, está subiendo al Señor como un acto de adoración, como un sacrificio que pone fragancia en la morada del Señor. Usted puede dar gloria a Dios. Cuando usted dice, mire, voy a llevar esa ofrenda para que el pastor sea más gordito, más rosadito, usted dice, gloria a Dios, porque aunque es más rosadito, más gordito, más redondito, estoy honrando a Dios. Es un acto de adoración al Señor. Voy a llevar esa ofrenda porque hay que pagar agua, luz, hay que pagar teléfonos de Catedral de Fe, hay que pagar internet, hay que pagar agua, hay que traer papel higiénico, hay que traer servilletas, hay que pintar la iglesia, hay que arreglar el techo, nos hace falta la instalación eléctrica, recuerden, hay que comprar un instrumento, hay que. Usted dice, eso es para la iglesia no es para la iglesia solamente, es una ofrenda de olor grato y fragante, es un acto de adoración que honra a Dios. Usted puede dimensionar lo que hacemos cuando bendecimos al Señor y su obra. Y así Pablo evidencia que no había tomado por poco o superflua la ofrenda que le habían enviado los hermanos de Filipo, verso 19, otro texto pésimamente interpretado, pero note: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Primero destacado en otro color, ¿quién proveerá? ¿De qué? ¿De todo? ¿O de todo lo que necesiten? ¿Conforme a qué? A las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. La pregunta es, según el contexto, y a quien está dirigiendo Pablo la carta, ¿a quién Dios les proveerá todo lo que necesite conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿A quién se las proveerá? ¿A todo el mundo? ¿A todas las personas? No, según el contexto. Pon el verso 19. ¿Para quién es esa promesa? Esa promesa es indiscriminada para todo el mundo. Así que mi Dios les proveerá todo lo que les falta. Verso 18, pon el anterior. Voy a devolverme donde está el 18. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿A quién está dirigida esa promesa que Dios va a suplir todo lo que necesiten? ¿Para quiénes es? ¿Perdón? Para todos los que habían ofrendado en el ministerio de Él. Entonces, si hay una persona que es un miserable, que le duele dar a la obra de Dios, no diga, ay, mi Dios suplirá todo. No le va a suplir ni papa. Porque pensar que el texto es abierto, ay, mi Dios me suplirá todo, porque yo soy hijo de Dios. Bueno, si usted es hijo de Dios, bendice al pobre y bendice la obra de Dios. La promesa del versículo, el contexto exacto del versículo 19 de Filipenses 4 es una promesa para todos los que invierten en el reino de Dios. Nada más. No es una promesa universal. Y si no me cree, en casa pregúntele a ChatGPT para que vea. Digo, porque la gente ahora no le pregunta al Espíritu Santo ni lee, sino que usa ChatGPT. Y también esta no es una promesa escatológica, Dios suplirá todo, es decir, allá en el cielo, no. Es una promesa para el tiempo presente.
Y voy a enfatizar, para que Dios le supla a usted primero, tiene que haberle suplido a algún hermano y haber invertido en algún ministro de la palabra. Ahí está. Lo que pasa es que cuando extraemos el versículo, Padre, tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me hace falta. Señor, súpleme. Pero usted ni un 10 para la sal. Olvídese. Por otro lado, otro aspecto importante destacar con base en este texto es que, número 1, Dios no complace todos los deseos. La Biblia dice que Dios suple todas las necesidades, no que complace todos los deseos. A veces nos suple un deseíto, bueno, la mayoría de las veces. Pero lo que está prometido no es que imagínalo, decláralo, confiésalo y aparecerá. No es cierto. Los que hablan de la confesión positiva. Mire, yo me puedo parar frente al espejo. Soy flaco, soy flaco, soy flaco. No es cierto. Inténtelo usted para que vea. Dice, soy guapo, soy guapo. Y el espejito dijo, tenés razón. No sucede así como los de la confesión positiva o los de la superfe. Ya viene, ya viene, ya viene. Espéralo, decláralo que ya viene. Mientras viene, trae una ofrenda a este altar. No funciona así. Porque Dios no está comprometido, ponlo por favor, a suplir los deseos. Dios está comprometido a suplir las necesidades. Mi Dios pues suplirá todas las necesidades o todo lo que haga falta. ¿Ah? Ahora es el nuevo, manifiesta. Ya no proclama ni decreta, sino manifiesta. Manifiesta es como decirle a un demonio, manifiéstate. Y esto es de lo que hablaba el Señor Jesús. Mire lo que decía Jesús. Den ¿y qué? Y recibirán. Por cierto, es como un infinito, ¿no? Usted da y sigue recibiendo. Si no da, naranjas, ni siquiera verdes recibe. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Pero ¿cómo será devuelto? Note, apretado, remecido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinarán la cantidad de lo que recibirán a cambio. Ya Jesús lo había dicho. Cuento una anécdota que un niñito fue con un colón hace años. Tenía derecho a meter la mano en un frasquito de confites y agarrar todo lo que cupiera en su mano. Y esa era la oferta del barrio, todos los niñitos haciendo fila. Pues llegó un niñito y dio un colón. Y el pulpero le dice, saque lo que quiera, hijo, todo lo que le quepa en la mano, sáquelo. Y el niño dice, no. ¿Pero por qué no? Si ya pagó el colón. No. Démelo usted. ¿Por qué? Porque la mano del pulpero más grande, ¿verdad? Y entonces cuando el pulpero saca aquello, el niñito no puso una mano, sino que puso las dos. Eso es lo que dice ese texto. Remecido, removido en el regazo hasta que se desborde. Así da el Señor a los que honran, a los que dan al pobre, a los que bendicen su casa, los que bendicen los ministros de la palabra. Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, a los gentiles dice, no os hagáis semejantes, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que ustedes le pidan. Dios ya lo sabe, pero Él va a dar a los que primero ya dieron. Pero si usted no tiene para dar, está prometido que Dios da semilla al que siembra y pan al que comen. Cuando Dios le dé la semilla, no se coma toda la cosecha. Dice, en este momento no tengo, pero si Dios me da algo, yo bendigo. Si Dios puso una semilla en sus manos, no es mi tema, el paréntesis se hizo grande, pero Dios puso una semilla en sus manos, usted no se coma toda la cosecha. Si se come toda la cosecha, ¿cómo va a seguir produciendo?
Punto número 2 de este texto de 4:19. El punto número 1 que vimos es: Dios no suple todos los deseos, no complace todos los deseos, algunos sí, pero sí suple todas las necesidades. Punto número 2, Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué significa? Que Dios no suple conforme a nuestra necesidad. Dios suple conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y por eso, la más de las veces, dijo Pablo: ya tengo lo que me enviaron, he recibido y ahora tengo de sobra. Por eso Dios, en la mayoría de las ocasiones, nos da más. ¿Usted puede decir amén? Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos piecitos tiene usted? 2. Yo también. ¿Cuántos parcitos de zapatos tiene? Si usted tiene más de un par de zapatos, usted tiene de sobra. Si usted tiene 2 pares de zapatos, usted tiene de sobra. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque pasamos por la ventana del mall y dice: uy, yo quiero esos. Uy, aquellos, mire. Si usted tiene esta camisa para ponerse hoy y otra para ponerse mañana, usted y yo tenemos de sobra. Amén. Tenemos más de lo que necesitamos para vivir. A veces no lo dimensionamos. Y si usted tiene 3 o 4 camisitas, digo, gloria a Dios, tenemos más. De forma tal que Dios dará en proporción con sus infinitos recursos, no en proporción con nuestra necesidad. Y esta es una promesa específica para los que son fieles con sus ofrendas y los que ayudan a los demás. Es como que Dios dijera: dado que ustedes suplieron mis necesidades o las necesidades de Pablo, entonces yo supliré las de ustedes. O es como si Pablo dijera: dado que ustedes suplieron mis necesidades, entonces Dios suplirá las suyas. Y por eso es como un infinito, ¿no? Sigue allí. Ahora, muchos dicen: pastor, y esta pregunta nos la hacen mucho en la radio, por cierto, el diezmo es bíblico, ¿cuánto le debo dar a Dios? Sin embargo, la pregunta no debería ser si el diezmo es bíblico, si la ofrenda es bíblica o cuánto debería darle a Dios. Yo creo que la pregunta debería ser: ¿cuánto me atrevo a no darle? ¿Cuánto me atrevo a no darle a Dios? Si además todo lo hemos recibido de Él. Porque una ofrenda no se mide por cuanto usted o cuanto alguna persona da. Una ofrenda se mide por cuanto uno retiene. ¿Por qué la ofrenda de aquella viejecita fue la más grande de todas? Cuando Jesús estaba frente al cajón de las ofrendas y miraba lo que la gente daba, y los ricos vaciaban así los tesoros, y venía una viejecita y dio 2 moneditas de 5 céntimos cada una, y Jesús se vuelve a los discípulos: ¿ustedes vieron lo que pasó? Uy, sí. Pues ella, que ustedes piensan que no, ella dio más que todos. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. ¿Qué significa? Dio todo su sustento. Entonces el tamaño de la ofrenda no es cuánto uno da, el tamaño de la ofrenda es cuánto uno retiene. Porque no es lo mismo si usted tiene 1,000,000 que de 1,000. No es lo mismo que el que tiene 2,000 y da 1,000. No es lo mismo. ¿Me explico? La generosidad del corazón no es la misma. No es lo mismo el que tiene 1,000 y ofrenda para el Señor 800 que el que tiene 1,000,000 y ofrenda para el Señor 800. No es lo mismo. Entonces el tamaño de la ofrenda no está en lo que usted da. El tamaño de la ofrenda muchas veces está en lo que uno retiene. Y a veces, seamos sinceros, de forma tal que hay que tener más temor a la abundancia de fondos no consagrados que a la falta de recursos. A veces tenemos muchos recursos que no hemos consagrado. Dice: esto es mío. ¿Serio? Dice Dios. Pero pasemos al punto 3. Dios suple siempre que estemos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Siempre que estemos en unión con Cristo, ahí podremos tener la provisión de Dios. Y como dije en otra de mis prédicas, ese en Cristo, la preposición en significa dentro, o metido, o absorbido por Cristo, dentro de Cristo. Y ya el Señor en el libro de Juan nos había aclarado algo, que esto era en doble vía. Mire, Juan 15:7, textos que leemos y pasan desapercibidos quizás. Si permanecéis en mí, permanecer en Él,
y mis palabras permanecen en vosotros, que sus palabras permanezcan en nosotros, ahora sí, permanecemos en Él y la Biblia permanece en nosotros. Pidan todo lo que quieran y será hecho. Es decir, primero hay que permanecer en Él y hacer que su palabra viva en nosotros para poder pedir todo lo que queramos y eso será hecho. Siempre que permanezcamos en Él y que sus palabras estén en nosotros. Pastor, entonces Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Sí, Dios le va a dar todo lo que usted le pida conforme a la palabra de Dios. Y si usted permanece en Él. Y a veces Dios nos da todo lo que le pidamos porque no está conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Ni estamos permaneciendo en Él. ¿Están conmigo? Por otro lado, Pablo aseguró a los filipenses que por la generosidad de su corazón, Dios no les dejaría sufrir necesidades indebidas. Y en esa tranquilidad, todos los que somos generosos podemos vivir confiados. Permítanme empezar a aterrizar mi mensaje que terminará en los próximos 30 minutos. Pero aquí ya empiezo casi que a cerrar la serie. Me falta un tema que tal vez lo vea, tal vez no. Pero aquí empiezo casi que a cerrar. La pregunta es: ¿qué produjo esta crisis en la vida de Pablo? Ya vimos que él estaba en crisis, ya vimos que él estaba en necesidad, ya vimos que él tenía angustias, ya vimos que él tenía aflicciones, ya vimos que él estaba en una cárcel, ya vimos que en medio de todo él estaba contento, había descubierto la gracia de vivir, el secreto de vivir, estar contento en toda situación. Ya vimos que los filipenses le habían traído ayuda, ya vimos que Epafrodito recorrió más de 1000 kilómetros de todas formas para llegar a llevarle la ayuda, ya vimos que él estaba agradecido, ya vimos que él enseñó que lo que le habían traído a él producía más bien fruto en los que habían enviado la ofrenda, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ponla por favor, ¿qué frutos produjo eso en la vida de Pablo? Verso 12, capítulo 1. ¿Para qué a los hijos de Dios les suceden cosas malas? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué parece? En nuestra vida nada es con despropósito. Note, quiero que sepáis, hermanos, ¿para qué a los hijos de Dios les suceden todas esas cosas terribles que le sucedieron a Pablo? Por ejemplo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, en toda la cárcel y a todos los demás. Verso 14. Además, la mayoría de los hermanos, los que están afuera, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, que estoy adentro, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, el mal que estaba teniendo Pablo estaba redundando en progreso del Evangelio, estaba redundando en que en la cárcel y en el pretorio, es decir, en los carceleros, el Evangelio estaba llegando, que estaba llegando a los presos y aún más allá. Y dice además que los que estaban afuera, viendo que Pablo no se achicopalaba estando adentro y más bien que seguía predicando y aún escribiendo cartas, los demás tomaban valor y de nuevo para seguir anunciando a Cristo. ¿Para qué nos suceden cosas malas? Para que el Evangelio progrese, para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que la gente vea que a usted, aunque la barca se le esté partiendo, usted está en paz, usted está glorificando a Dios. Hay gente que le dice a uno: pero ¿por qué usted está tan tranquilo? Es que Dios está al control de todo. Cuesta llegar a esa tranquilidad de madurez, pero es que uno tiene que llegar ahí, si no la vida se lo lleva. De ahí que el texto nos enseña que lo bueno puede venir a causa de grandes problemas. Casi todas las cosas buenas que nos han sucedido vienen a causa de haber tenido conflictos previos. Yo voy a contarles una cosa muy buena para mí. Haber logrado la conclusión de mis estudios universitarios. Y hoy, por casi 35 años, haber ejercido el derecho, gracias a Dios, incólume, limpio, por gracia del Señor y para gloria de Él. ¿Y cómo llegué ahí? Con un montón de privaciones, con un montón de aflicciones, con muchas horas de no dormir y un montón de cosas más para poder llegar a obtener la conclusión de unos estudios universitarios.
lo bueno que hoy pueda disfrutar a propósito de aquello, obviamente en la gracia y el favor de Dios, vino primero o por producto de mucho esfuerzo y mucha dedicación. No sale eso en una caja de cornflakes o en un paquete de jabón. Entonces aquí Pablo nos está enseñando que lo bueno puede venir a causa de grandes problemas. Y así fue con él. En la providencia divina, Dios tenía un plan evangelístico para Roma que nadie sospechaba. Y para cumplir el plan evangelístico de Roma, que ahora voy a ver, Dios utilizaría todas las circunstancias que le estaban pasando a su siervo Pablo. Todas las aflicciones de Pablo tenían por fin último que el evangelio llegara y conquistara la capital del imperio romano. Es casi imposible, pero el Espíritu Santo lo logró. Roma había conquistado lo que casi ninguna otra nación había conquistado en el mundo. Tanto que nosotros hoy tenemos, por ejemplo, nuestro derecho es de la escuela románica. Vean ustedes qué impresionante. La cultura occidental, impregnada por el judeocristianismo, sale de ahí. Era casi imposible conquistar el imperio. Pero hay que dar gloria a Dios porque todo ayuda a su divino propósito. Entonces para Pablo sus circunstancias no fueron tan importantes como lo que Dios hizo con ellos. Y quiero decir algo, crisis y oportunidad, y va a salir aquí, son caras de la misma moneda. Hay crisis, hay oportunidad de bendición. Hay problemas, Dios va a sacarnos adelante. Hay aflicciones, Dios va a cumplir su propósito. Hay enfermedad, Dios va a sanar o Dios va a cumplir el propósito que Él quiera. Lo cierto del caso es que crisis y oportunidad son caras de una misma moneda. Y Dios sabe bien aprovechar eso. Mire, voy a hacer, y algún día contaré contaré de esa parte de mi vida. Solo voy a hacer una remembranza muy rápida. A mí no me fue fácil ser cristiano. No porque el mundo me atrajera. Quiero decir esto, nunca he probado un trago de licor, ni lo necesito. La vez que con 4 años me tomé un sorbo de una cerveza que mi papá había dejado al pie de la cama, aunque no suele elegante, lo voy a decir, me dio una diarrea terrible. Gracias a Dios, con 4 años, una travesura de niño. Nunca me he fumado un cigarro, gracias a Dios, nunca. No conozco más damas que mi esposa, por gracia de Dios. Nunca he estado en una discoteca, en una discomóvil, no me llama la atención. Estuve en muchos conciertos porque iba a trabajar, iba a vender. Conozco las luces, las cámaras y los humos y todo eso lo conozco, pero nunca participé de ello. Estaba ahí vendiendo, lo que sea que vendiera, ahí estaba. Mi dificultad para seguir a Cristo no estuvo en el mundo externo, estuvo en mi propia casa. Mi dificultad para seguir a Cristo fue mi padre. Mi padre que me ponía piedras y palos en el camino. Porque mi papá decía, yo me casé en una iglesia católica, me casé con una mujer católica, mis hijos nacieron siendo católicos, yo no acepto que mis hijos tengan otra religión. Y se le metió a este cabezón. Y entonces, en mi casa no habían dormitorios para cada uno, había camarotes y los dormitorios eran abiertos. Entonces yo me podía orar ahí en el camarote, en la parte de abajo del camarote, así arrodillado, con 8, 9, 10 años, y mi papá pasaba y dice, ¿qué son esas brujerías? ¿Sabe cuál fue el mote que me puso mi papá? El brujo. Porque me veía orando. Para los católicos es imposible ver a alguien orando porque ellos nada más rezan. Y no estoy criticando sus prácticas. Pero y yo alzando las manos. Yo cuando estoy orando como que hablo con Dios, yo le digo, Señor, mi corazón, y tal vez ustedes me han visto, dice, ¿qué le pasa a este? Yo siento que lo tengo al frente, entonces. Y entonces mi papá le dice, ¿está haciendo brujerías el muchacho?
Y cuando yo venía del colegio o luego en la universidad en la noche, le decía a mi mamá, ya llegó el brujo. Así, ese fue el mote que mi tata me puso. Y abrir la Biblia, leer la Biblia, aquello era el acabose. Porque ellos les decían que no tenían que leer la Biblia porque la Biblia volvía a la gente loca. Eso sucedió en Costa Rica también para los hermanos católicos. Y ese era mi problema. Mi problema no fue afuera, mi problema fue adentro. Y a alguien le debe estar sirviendo esto porque el Espíritu Santo lo trae en mi corazón ahora y no están mis apuntes. ¿Qué aprendí? Para que mi papá no le incomodara, me encerraba en el baño a orar. Ahí fue donde hice de los baños cabinas de oración. Ahí me encerraba a orar. Y después de estar ahí varias horas en el baño, ¿por qué no salís? ¿Estás haciendo? Entonces aprendí que tenía que orar cuando él se iba, cuando él estaba fuera de casa. ¿Y cuánto duró eso? 20 años, 2 décadas, orando. Hasta que alguien en mi familia se convirtió. 20 años. Hasta que mi hermano que está en el cielo conoció a Cristo. La vida es rarísima, porque luego de conocer a Cristo, Dios decide llamarlo unos años después. Y mi papá hablaba mal de los pastores. Malísimo. Y decía que los pastores eran ladrones, eran sinvergüenzas, que se robaban el dinero de la gente. Eso decía. Y aquí comprendí yo aquel argot popular que dice que la lengua castiga. Lo castigó la lengua. Dios le llamó a uno de sus hijos al ministerio pastoral. Nunca me lo dijo, pero 25 o 30 años después le decía a sus amigos: no, si yo tengo un hijo pastor. 30 años después se sentía orgulloso de tener un hijo pastor. Y se fue con el Señor. Porque un día alguien llevó la luz a casa. Porque un día alguien le dio testimonio. Crisis y oportunidad son 2 caras de la misma moneda. Lo que debemos aprender es a ver las circunstancias con los ojos de Dios y no con los nuestros. Por ejemplo, para Pablo, los soldados que le cuidaban no eran simplemente guardias, eran personas que necesitaban a Cristo. Y Pablo entendía que era tarea suya que esas personas fueran evangelizadas. Y dicen, según la tradición o la historia, le cambiaban la guardia cada 6 horas y los guardias podían observar la paciencia, la mansedumbre, la lealtad de Pablo a sus convicciones. Ustedes recuerdan, hay un relato en el libro de Hechos capítulo 16 que Pablo estaba en la cárcel de Filipos, precisamente en el calabozo de más adentro. Estaba con Silas, porque habían libertado a una jovencita de un espíritu de adivinación, los metieron a la cárcel, ¿recuerdan ustedes? Y dice que ahí estaban ellos cantando al Señor. Dice la Biblia literalmente que estaban cantando al Señor. Y dice que a la medianoche sucedió algo mientras ellos cantaban al Señor en el calabozo de más adentro. ¿Qué estaban cantando? No sé. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y Silas le decía: ¿dónde? Gozo en mi alma y en mi ser. Y Silas: aleluya, gloria a Dios. Pablo: son como ríos de agua viva. Silas: ríos de agua viva. Pablo: ríos de agua viva. Y Silas: en mi ser. Vamos cantando con todo su poder. Vamos cantando con todo su poder. Y Silas: dad gloria a Dios. Pablo: dad gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Y el carcelero oyendo aquello. Y los otros presos en la cárcel: cuán grande es Él. Y Pablo se quedó en un solo largo: cuán grande es. Pum, 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 pum. La tierra empezó a temblar. Todo se vino al suelo.
Las cadenas de todos se rompieron, las celdas se abrieron. Y el carcelero iba a quitarse la vida. No porque él quisiera suicidarse, sino porque le iba a ir peor en manos de sus jefes. Y donde Pablo mira así la silueta, desde la cárcel de más adentro, el calabozo de más adentro, mira la silueta. Le dice: amigo, no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Qué hizo el carcelero? Vino corriendo de donde él estaba. No importó que las cárceles o las celdas estuvieran abiertas, que las cadenas estuvieran rotas, que las paredes hubieran caído. Corre hasta donde está Pablo, se tira ahí al piso y dice: señores, díganme, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que eso que ustedes tienen nunca lo he visto en ningún preso. ¿Cómo ustedes pueden cantar en esa miseria, en esa posilga que el imperio los tiene? Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí la pregunta es: ¿qué ve la gente a su alrededor cuando usted está pasando por pruebas? ¿Qué ve la gente a su alrededor cuando usted está atravesando dificultades? ¿Quiere que le diga algo? Las crisis no cambian a las personas. Las crisis evidencian lo que la persona lleva por dentro. Si usted es un amargado, se le va a salir una crisis. Si usted ha madurado en la fe, se le va a salir una crisis. Mi amor, no se preocupe, vamos a salir adelante, venga, oremos, Dios está con nosotros. Si usted es un desagradecido, se le va a salir una crisis. Solo a mí me pasa eso, entro en una y salgo en otra. Si usted es un desagradecido, le va a salir una crisis. Si usted es un agradecido, es gracias Señor, gracias. Yo sé que tú harás, no sé cuándo ni cómo, pero tú me vas a sacar de esto. Se le sale una crisis. El que estaba dormido se despertó con mi zapateado, ¿eh? Y eso que me faltaron las, ¿cómo se llaman las de aquí? Las castañuelas. Filipenses 4:21, noten a Pablo: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los que están afuera. Dice, los hermanos, ¿cómo llama ahora los que están adentro? En la cárcel, ¿cómo los llama? Los hermanos, ya los había convertido a Cristo. Los hermanos que están conmigo saludan. ¿Quiénes son? Los presos. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes son los de la casa de César? Los soldados, los pretores, los gobernadores, porque allá al palacio llegó la nota: ahí tenemos un loco, predica del camino. Ese tipo tiene escasez, está amarrado, está todo, pero ese tipo se la pasa cantando y se la pasa, a todos nos pasa predicando. Y ya todos en la cuadrilla, todos los soldados que lo han cuidado, todos se han convertido al camino. ¿Qué ve la gente en su vida cuando usted pasa por crisis? Entonces los presos, los de la casa de César, los guardias, la gente del Palacio Imperial, todo el mundo. Porque las cosas buenas muchas veces vienen a causa de situaciones difíciles. Y Pablo entonces convirtió sus crisis en una gran oportunidad de salvación para quienes estaban a su alrededor. Ahora, ¿cuáles eran las preocupaciones de Pablo mientras estaba en la cárcel? Pablo no estaba ensimismado en sus problemas. Mire lo que escribe en otra carta de la cárcel en Éfeso, en la carta a los Efesios. No estando en Éfeso, sino en la carta a los Efesios. La carta dirigida a los Efesios. Él está en la cárcel, pero ¿cuáles eran sus preocupaciones? No estaba ensimismado en sus conflictos. Note lo que dice: orando. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa era su preocupación, que oraran. Pero note lo que dice el verso que sigue: y por mí. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca, estando en la cárcel, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, es decir, con valentía. De nuevo, valentía.
Pablo estaba diciendo: yo estoy aquí pobre, miserable, en esta cárcel, amarrado, aturdido, con hambre, con escasez, como hemos visto. No le estaba diciendo: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, velen en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos, y también oren por mí, para que me sea dada palabra para seguir anunciando a Cristo, aunque esté aquí encarcelado, y me dé valentía al Señor. Transformó las crisis en oportunidad. Verso 20: por el cual soy embajador en cadenas. ¿Por qué? Por el misterio del evangelio. Pongo el verso anterior para ver la última parte. Dice: para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual, se refiere al evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo represento el reino de Dios, aunque esté encarcelado, aunque esté preso, aunque estas cadenas estén en mis manos y en mis pies y esté condenado a un cepo. Dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aunque esté en esta circunstancia, voy a seguir hablando de él. Usted puede decir: aunque esté en la situación más difícil de mi vida, voy a seguir glorificando a Dios, voy a seguir testificando del amor del Señor. Hay gente esta mañana que está dispuesta en sus crisis a seguir honrando a Dios, para que la gente alrededor, como aquel carcelero, le dicen: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, en la cárcel, Pablo dice: soy embajador en cadenas. En un hospital, ¿qué habría que decir? Soy embajador en pijamas. En una oficina, soy embajador en corbata. Oraríamos para que Dios nos saque de esas situaciones difíciles, o para que Dios nos use mientras estamos en la situación difícil. ¿Y sabe qué pasa? Mucha gente dice: si no estuviera como estoy, entonces serviría a Dios. Pero eso es una excusa. Ah, no, pastor, si yo no tuviera esto, yo serviría a Dios. Ah, pastor, cuando termine la U, yo sirvo a Dios. Cuando termine el colegio, yo sirvo a Dios. Cuando me case, sirvo a Dios. Cuando salga de este embarazo, yo sirvo a Dios. Mire, hoy en la mañana, pensando sobre el mensaje, recordé en la otra iglesia que habíamos cofundado allá en el año 83, cuando llegó una jovencita, su esposo tenía una niñita y quedó embarazada. No la volvimos a ver en la iglesia. No sé si recuerda la pastora. ¿Y qué pasó con la hermana fulana? No, es que está embarazada. ¿Y qué? No, dijo que no se volvía a congregar hasta que diera luz. ¿Es en serio? ¿De cuándo acá un embarazo es una discapacidad? Más bien es de dar gloria a Dios por el fruto del vientre. Y cuando nació el niño, ¿sabe qué? Y la hermana fulana no viene, ¿por qué? Si ya nació el niño. No, es que no quiere que se le resfríe. Y así se la pasó hasta que ahora está en el mundial. Entonces, no, yo cuando esté mejor sirvo al Señor. Eso es excusa. Note a Pablo, Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, estando en la cárcel también, carta de Colosenses, en la cárcel, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Él está pidiendo que lo liberen de la cárcel para predicar a Cristo, si fuera el caso, o si no es de la cárcel, abrir la puerta para predicar la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste a Cristo y el evangelio como debe ser. Y si nosotros estuviéramos en una situación así, probablemente estaríamos orando por salir de la cárcel, la situación. Pero más bien la oración debe ser orar para que Dios cumpla su plan a través de nosotros. Como enseñó Jesús a orar a sus discípulos. Lo primero que enseñó fue una relación que ellos no conocían: Padre nuestro. Y entre sus siguientes peticiones es: hágase tu voluntad. Pero a nosotros nos hace falta humildad para decirle al Señor: hágase tu voluntad. Aunque rezamos el Padre Nuestro 1000 veces, y si nos vamos a confesar y el pecado estuvo grande, el cura le dice: récelo 100 veces. Y aunque usted lo diga, usted no quiere hacer la voluntad de Dios. Bueno, los que van a confesarse. Entonces la preocupación de Pablo no era salir de la cárcel, sino que Dios cumpliera el propósito que él tenía para él en ese momento. ¿Cuál es el propósito en medio de la crisis? ¿Cuál es el propósito? Honrar a Dios, honrar al Señor.
Tenía un caso más de Filemón, pero no me va a alcanzar el tiempo, así es que voy a ir a la conclusión. ¿De acuerdo? De la siguiente manera. El caso de Pablo, como hemos visto, nos enseña decenas de para qués. Encontramos muchos para qués. Digo, ¿para qué los hijos de Dios pasan por situaciones difíciles? ¿Para qué los hijos de Dios pasan por momentos de dificultad, momentos de sufrimiento? Y pensando en ello, me di cuenta que hay frases célebres del apóstol Pablo que quizá jamás nunca se habrían escrito y consecuentemente nunca habrían llegado a nuestras manos si no hubiera ocurrido las crisis de las prisiones de Pablo. Les regalo solo unos cuantos textos que coleccioné para ustedes. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Filipenses 1:21. Porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Filipenses 4:13, que ha sido de nuestro análisis hoy y en parte la semana anterior. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, o todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quizá nunca habrían llegado a nosotros estas verdades eternas si Pablo no hubiera estado en esas prisiones. Y les digo algo triste, que tal vez nos puede impactar o nos debe impactar. Pablo logró más desde la prisión que lo que muchos de nosotros logramos o hacemos siendo libres. Terrible. Cometemos el error nosotros como seres humanos, pero a partir de hoy vamos, y de toda esta serie hemos entendido que no debe ser así. Pero en la mayoría de las ocasiones cometemos el error de clasificar todas las cosas en dos categorías, buenas y malas. Bueno, malo. Pero esa disociación no existe para Dios. Según Romanos 8:28, Dios cataloga buenas todas las cosas, porque todas las cosas que nos suceden obran para el cumplimiento del propósito de Él en nuestras vidas. Y esto nos cambia la perspectiva de la vida. Ya no renegamos, ya no nos quejamos, ya no decimos por qué. Quizá tampoco tengamos que decir para qué. Habida cuenta que ya sabemos que cualquier situación va a obrar para bien, para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Qué es lo que puede robarle el gozo? ¿Qué nos puede robar el gozo? ¿Acaso el lugar donde estemos? ¿Una cárcel? ¿Las personas con que tenemos que relacionarnos? ¿Los delincuentes que hay en la cárcel? ¿La persona que es usted, en el caso de Pablo, un prisionero, o usted que está enfermito o lo que sea? ¿O usted que está pasando por una crisis financiera terrible? ¿Qué nos puede quitar el gozo? Las circunstancias adversas, estar encadenado, estar, en el caso de Pablo, cumpliendo en el corredor, literalmente en el corredor de la muerte, esperando que le apliquen la pena capital. ¿Qué podía robarle el gozo? Dije al inicio de mi prédica, estando en esa condición, en lo que hoy llaman el corredor de la muerte, ya con sentencia por parte del imperio, por parte de Nerón, firmada por el mismo Nerón, cuyo privilegio era no morir crucificado, Pablo, sino morir decapitado, estando en esa condición, sabiendo que el tiempo de su muerte estaba cercano para morir decapitado, él escribe: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera. Me sorprende, dije al inicio y lo repito, le alcanzó vida para decir he acabado la carrera. Y lo más impresionante, he guardado la fe, cualquier situación que haya atravesado. ¿Y sabe cómo termina? Por lo cual, lo único que me queda, lo que espero, es la corona de vida que Dios ha preparado para todos los que le aman. ¿Le digo algo? Yo puedo ver esa corona en su cabecita, porque yo sé que usted le ama. Y si bien la felicidad es lo opuesto al dolor o al pesar, no obstante el gozo es superior a todo ello, incluso a la felicidad, incluso a la alegría. Porque el gozo puede experimentarse aun cuando estemos en intenso dolor y aun cuando estemos en intensa aflicción o tristeza. Y termino con esto. Lo que le puede estar sucediendo hoy es solamente un eslabón, una argollita más, un eslabón en la cadena o en el hilo del propósito de Dios que inexorable e inevitablemente se cumplirá en usted o en mí. Y por eso David dijo: yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted puede decir amén y dar gloria a Dios. Y termino con un texto que he usado en casi los 6 domingos que he predicado. Génesis. Palabras de José, hablando a sus hermanos, él antes de morir. Él le dice: ustedes pensaron en hacerme mal, pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿El mal vino de Dios? No, vino de la envidia de sus hermanos. Pero el mal que sus hermanos pensaron hacerle, Dios lo encaminó a bien. Y note el propósito: para hacer lo que vemos hoy, para mantener a vida o en vida a mucho pueblo. Si usted ha sido bendecido, honre a Dios con sus palmas y glorifiquemos a Dios por su palabra. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.